Bienvenidos a Radio Orquestando Armonía. Soy Jesús Andrés García Santín, coordinador académico y director de las orquestas y ensambles del programa Orquestando Armonía. Ya estamos en octubre, nuevo mes, nuevas aventuras. En este programa comenzaremos a hablar de otros temas nuevos. Antes quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado fuera de México. Orquestando Armonía a través de este podcast ha roto las fronteras y ha llegado a países fuera de México. Quiero agradecer a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Irlanda, España, Italia, Argentina, Chile, Colombia, Alemania, El Salvador, Perú, Honduras, Singapur y Francia. Muchas gracias a todas estas personas y les mandamos un abrazo muy fuerte desde Boca del Río, México. No olviden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, Overcast y Anchor FM. ¡Comenzamos! Estamos en octubre y este mes se lo dedicaremos a la ópera, pero específicamente a la ópera que se ha dado en nuestro país, en México. Antes de comenzar a platicarte sobre la ópera que se ha producido en México, quiero platicarte qué es la ópera. En sus orígenes, los primeros compositores de ópera, antes de que se usara este nombre, la llamaron drama o fábula musical. La acción, el argumento eran centrales, no menos que la música. Así que la ópera hizo suyos todos los universos de la mente humana y la pequeña narración. En sus orígenes, los primeros compositores de ópera, antes de que se usara este nombre, la llamaron drama o leyenda en la música. La ópera hizo suyos todos los universos del relato: el mito, la leyenda, la historia, la novela, el cuento, el teatro, la ficción. Las más grandes historias imaginadas por la mente humana y las pequeñas narraciones que han podido encerrar, en su simplicidad o su brevedad, la poesía de toda una época o el laberinto mismo de la psicología del hombre. La ópera en aquellos años era como ir a ver una película en el cine. Por supuesto, la vida está llena de historias, pero algunas son tan excepcionales que merecen ser narradas una y otra vez. Estirarse a través del tiempo para que el mundo las pueda conocer. Son historias dignas de convertirse en música y así se puede hacer posible que vibren las fibras más íntimas de nuestro ser. Su lenguaje es muy universal y nos despierta al infinito. Las historias de la ópera son tan apasionadas que no pueden ser contadas solamente, se tienen que cantar. Es así como el hombre descubre una gran fórmula y crea la ópera. Hace más de 400 años, un italiano, Claudio Monteverdi, estrenó Orfeo, la primera ópera de la historia. Iniciaba así un género que ha permitido al mundo escuchar la música y el canto de los grandes temas de la humanidad. La vida salpicada de colores, la muerte tenebrosa, la paz serena y silenciosa, la felicidad brillante, la tristeza vagabunda y las suaves telas rojas del amor siempre en guerra contra el gris y el frío olvido. Entonces, todo vibra. A la historia de la ópera se han sumado incontables artistas de todas las disciplinas, porque la ópera todo lo quiere, lo recibe, lo adapta y lo transforma en su creación. Se trata de una de las artes más completas. Hay grandes escenas en el mundo de la ópera, fastuosos montajes en la escena, espectaculares escenografías, lujosos vestuarios, impresionantes maquillajes y muchos recursos y talentos que se congregan para presentar todo esto en la ópera.
Así que esta es la historia de las historias. La ópera es la versión más narrativa de la creación musical. Pero también están los otros personajes, los responsables de pulir el secreto, los expertos de la belleza. Compositores, directores de orquesta, músicos de orquesta, directores escénicos, cantantes, actores, bailarines, diseñadores, escenógrafos, creadores de todo tipo que en su unión perfeccionan lo imperfecto y lo afinan hasta echar a andar esta gran maquinaria. Es una tarea enorme que solo con valor e inspiración se puede concretar. Detrás del telón hay decenas de personas haciendo girar los mecanismos secretos de la ópera. La ópera es mucho más que la suma de todas las artes. Es un arte con sus propias cualidades especiales. Un arte que apasiona y a veces enloquece a quienes gustan de él. Pero, ¿qué es la ópera? La manera más sencilla de decir que es una ópera es esta. Una ópera es un drama musical. ¿Un drama musical? Vamos a tratar de decirlo de un modo aún más fácil. ¿Han ido ustedes al teatro? La forma más fácil, aunque no la más completa, de decir que es una ópera es decir que es como una obra de teatro en la que los personajes, en vez de hablar, cantan. O sea, que sería muy fácil decir que la ópera es una especie de teatro musical. Y sí, claro que lo es, pero es más que eso, porque en la ópera hay muchas cosas que no son como el teatro. En el teatro, los personajes hablan uno por uno, es decir, uno después de otro, mientras que en la ópera, gracias a la magia de la música, varios personajes pueden cantar juntos al mismo tiempo, y esto es algo que en el teatro no funciona. ¿Cómo y cuándo nació la ópera? Esa es una muy buena pregunta. En el lejano 1575, se reunió en la ciudad italiana de Florencia un grupo de poetas y músicos para hablar sobre varios temas que tenían que ver con el arte. Estas personas se reunieron en la casa del conde Giovanni de Bardi y el grupo fue conocido como la Camerata Florentina. Estas personas hablaban del teatro de la Grecia antigua y aunque no habían documentos ni pruebas, estos artistas italianos suponían que en Grecia las obras de teatro eran cantadas y no habladas. Entonces se les ocurrió crear una nueva forma de arte parecida a la de ese teatro griego cantado. La unión de la música y la poesía es el canto. Pero los artistas de la Camerata Florentina decían que la música cantada de su tiempo se había vuelto muy difícil y complicada. Tan complicada que casi siempre nadie podía entender la letra de lo que se decía. Y se les ocurrió que en esa nueva forma de arte que inventaron, la música debería servir para ayudar a la poesía a transmitir su mensaje. Los artistas que se reunían en la casa del conde Bardi se pusieron a trabajar en esta nueva forma de arte, esta nueva forma de unir la música y la poesía. Los primeros músicos en producir obras para esta nueva arte se llamaron Giulio Caccini y Jacopo Peri, utilizando poemas de un señor llamado Ottavio Rinuccini. Más tarde, Claudio Monteverdi fue quien montó la primera gran ópera de la historia, Orfeo, con su música y la poesía de otro poeta llamado Alessandro Striggio. Pero estas obras de música y poesía no eran conocidas todavía como óperas. Al año siguiente, un músico llamado Marco da Gagliano compuso una obra de este tipo, titulada La Dafne, que fue la primera en la historia en ser llamada ópera. ¿Qué quiere decir la palabra ópera? Es una palabra que viene del latín. Sí, latín, como casi todas las palabras que hablamos en español. La palabra opus quiere decir obra y su plural es ópera. Así que la palabra que inventaron en Italia para dar nombre a esta nueva forma de arte con música y poesía quiere decir obras. La última pregunta.
¿qué se necesita para hacer una ópera? Bueno, primero se necesita un teatro, básicamente. Después del teatro, que tenga un escenario de muy buen tamaño, un foso para la orquesta y un director que pueda concertar, una escenografía para poder entender la época, la utilería que se va a utilizar a lo largo de la ópera, el vestuario que van a vestir los personajes, una buena iluminación para que veamos con claridad lo que está pasando, maquillaje, por supuesto, peinados especiales, vestuarios. Después tenemos a los solistas que van a cantar y representar a los personajes, al coro, por supuesto, quien va a acompañar a esos solistas, pero ¿quién decide quién van a actuar? Bueno, pues el director de escena. Después buscaremos en estos solistas a un cantante tenor y a una soprano, que tratarán de enamorarse juntos, mientras a una mezzosoprano y un barítono que harán todo lo posible para que no se enamoren. Una persona con voz grave y baja que regaña y da consejos. Después nos ponemos la ropa más elegante, llegamos al teatro, encontramos nuestros asientos y comienza la función. Se apagan las luces, el director concertador sale al foso, se sube al podio, levanta su batuta y comienza la música. ¿Qué pasa en la ópera? Siempre habrá una obertura o un preludio que nos contará o nos introducirá a la historia a través de la música, mientras el telón se va abriendo lentamente. La ópera comenzará y comenzará por supuesto la historia. Escucharemos a los cantantes cantar arias o áreas, que son partes solistas de cada uno de los personajes que se acompañan con la orquesta y con un coro. Tenemos duetos, tenemos tríos, cuartetos o algún otro ensamble vocal. Después, entre una escena y otra, tendremos un interludio o un intermedio con música, por supuesto. La ópera puede estar dividida en varios actos. Tenemos óperas de un solo acto, de 2, 3, 4 o en diferentes partes. Hay óperas muy pequeñas y muy grandes. Estas pueden llamarse como las partes o las secuelas de la ópera. Al final, aplaudimos y los cantantes salen a la escena para que nosotros los ovacionemos. Salen todos los directores, el director de escena, el director de la orquesta, el director de los cantantes, en fin, salen todas las personas que están detrás de la ópera. En México, en 1711, se estrenó la primera ópera, pero eso te lo platicaré en otro capítulo de Radio Orquestando Armonía. Yo soy Jesús Andrés García Santín, director de las orquestas del programa Orquestando Armonía. Esto fue la ópera. Bienvenidos a octubre. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.